El Papa Benedicto XVI convoca un consistorio público ordinario. La cita será el 24 de noviembre en Roma, en el que creará a 23 nuevos cardenales. Uno de ellos, mexicano, originario de Jalisco, Monseñor Francisco Robles Ortega, actualmente arzobispo de Monterrey. El Papa Benedicto XVI envía una carta al cardenal Alfonso López Trujillo, convocando para el encuentro con las familias en la Arquidiócesis de México del 16 al 18 de enero, y es muy posible la presencia de su santidad en nuestro país. Esto y más, mucho más, hoy en El Pulso de la Fe. En efecto, de eso hablaremos hoy y de muchos temas. Tendré aquí en la mesa la presencia siempre sabia y grata de Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo de México, titular de la Sexta Vicaría, y quien ha recibido la encomienda de preparar el encuentro con las familias, que tendrá lugar, como le dije, del 16 al 18 de enero, con mucha probabilidad de la presencia del Papa Benedicto XVI. Pero antes le platico, entremos en esta parte de la información, que en efecto Benedicto XVI ha nombrado cardenal, hasta ahora es nombramiento, a Monseñor Francisco Robles Ortega, quien actualmente es arzobispo de Monterrey y continuará en su cargo en ese ministerio pastoral al frente del gobierno de esa arquidiócesis de Monterrey. Monseñor Francisco Robles Ortega es originario de Jalisco, había sido obispo de Toluca. Juan Pablo II le dio este nombramiento al frente de la diócesis de Toluca y de allí le dio el nombramiento como arzobispo de Monterrey. Así que México tendrá ya con él, a partir de la creación cardenalicia en el consistorio del 24 de noviembre, como le decía, a 6 nuevos cardenales. Vayamos al momento en el que el Papa Benedicto XVI, al término de la audiencia general celebrada el miércoles de esta semana, dio a conocer el anuncio de los 23 nuevos cardenales. Entre ellos se encuentra Leonardo Sandri, quien fue anuncio en México durante 6 meses, después de Justo Muyor y antes de Giuseppe Bertello. Monseñor Leonardo Sandri fue sustituto de la Secretaría de Estado con Juan Pablo II y también los 2 primeros años del pontificado de Benedicto XVI. Este es el momento en el que el Papa nombró a los nuevos cardenales. Arcivescovo di Bombay in India, Monsignor Francisco Robles Ortega, Arcivescovo di Monterrey in México. Así lo dijo el Papa. El anuncio, él presenta los nombramientos, hasta ahora podemos decirlo de esta manera. Monseñor Francisco Robles Ortega ha sido nombrado cardenal. El 24 de noviembre recibirá en el consistorio público el capelo cardenalicio, el anillo de cardenal y el título de alguna iglesia de Roma, ya que el título cardenalicio es referente exclusivamente a Roma. Él no será cardenal de Monterrey, será cardenal arzobispo de Monterrey, su título referente a Roma, y en un mes más estaremos cubriendo esta información y entregándole a usted puntualmente la celebración de este consistorio público ordinario. En otro tema, se cumplen 90 años de las apariciones de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcillos, Francisco, Jacinta y la hermana, la que terminó sus días, Lucía, Sor Lucía. A 90 años de este acontecimiento, el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, entrega el siguiente editorial. Hace 90 años, en octubre de 1917, concluía el ciclo de visiones marianas extraordinarias de los 3 pastorcillos de Fátima que había comenzado el 13 de mayo. Ahora también la última vidente está en la paz del Señor. Ahora se ha revelado ya el último secreto, pero el mensaje de Fátima sigue siendo muy actual. Nuestra relación con el Señor, animada y favorecida por el amor de su madre, es una parte esencial, no solo de nuestra historia personal, sino de toda la humanidad. Ninguno de nosotros es ajeno a los sufrimientos de los pueblos que pueden parecer lejanos. Cada uno de nosotros es protagonista en la lucha entre el bien y el mal que acompaña toda nuestra vida terrena y que alcanzó el punto de mayor dramatismo durante el siglo pasado con las guerras mundiales, los regímenes totalitarios y sus persecuciones. La oración, la penitencia, la conversión son armas eficaces en esta lucha.
Con la oración y el diálogo con Dios y con María, nuestra historia, y por eso la historia es distinta. Juan Pablo II se reconoció como profundamente involucrado en los acontecimientos de Fátima, en especial después del atentado del 13 de mayo. El proyectil engastado en la corona de María es un testigo perenne de ello, y también la voluntad de devolver al pueblo ruso creyente el precioso icono de la Virgen de Kazán después de su afortunado itinerario a través de América. Fátima y el Vaticano entra en esta lectura espiritual de la historia. Por muy trágica que pueda parecer la historia humana, Dios sabe guiarnos hacia la salvación. Per quanto tragica possa essere la storia umana, Dio ci sa guidare verso la salvezza. Así lo dijo Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, director de la Radio Vaticana y director también del Centro Televisivo Vaticano. Hablemos sobre el Encuentro Mundial de las Familias, la probable visita de Benedicto XVI a México. Para tratar este tema, recibo con afecto a Monseñor Jonás Guerrero Corona. Excelencia, bienvenido. Gracias, Roberto. Con mucho gusto, dando buenas noticias de la Iglesia Católica en medio de algunas malas noticias que suelen enfatizar ciertos medios que pues seguro no tienen más de qué hablar más de que de los daños y males, y ellos además los amplifican. Vamos a amplificar también nosotros una buena noticia. Pues oiga, muy buenas, ¿no? Tendremos un nuevo cardenal. Así es. ¿Y el Papa viene a México? Primero Dios. Creemos que sí. Por la carta que enseguida daremos a conocer, sin duda alguna, el Papa hará hasta lo imposible por estar con nosotros. De lo contrario, sucederá como en Manila, que el Papa Juan Pablo II, con los medios cibernéticos, se hace presente, como se hizo presente en Guadalajara, en el Congreso Eucarístico Internacional, en el Estadio Jalisco, pues a través de los medios fabulosos de la comunicación. Y gracias a la Radio Vaticana y al Centro Televisivo Vaticano, que llegaron y produjeron, junto con televisoras locales, todo este evento en las pantallas gigantescas ahí en el Estadio Jalisco. Así es. Pero hasta ahora dice usted que todo parece indicar que el Santo Padre viene a México. Sí, claro. ¿Y se sustenta usted en esta carta? Sí, la que vamos a dar a conocer La con gusto cámara a todos los nos la puede televidentes. tomar. ¿Qué dice? Al señor Cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia. El 9 de julio de 2006, al concluir el 5º Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, España, tuve el gusto de anunciar la designación de la Arquidiócesis de México como sede del 6º encuentro, y en continuidad con el inolvidable acontecimiento del año pasado. Tendrá lugar del 16 al 18 de enero de 2009 con el tema La familia formadora en los valores humanos y cristianos. Entonces, aquí destacamos del 16 al 18 de enero de 2009. Aquí como que la presencia pontificia, don Jonás, nos arrebata mucho la atención. Háblenos del Encuentro Mundial de las Familias. Por lo que dice esta carta, en México se celebrará el 6º. Sí. ¿Qué implica? Implica que el Papa quiere acompañar a las familias en su delicada labor, pero también fascinante labor de papás e hijos, para ser auténticamente una escuela de valores. En cada encuentro, el Papa señala un tema. Por ejemplo, Valencia fue la familia transmisora de la fe. Se tiene fundamentalmente un congreso teológico pastoral, se tiene el encuentro del Papa con las familias, el encuentro festivo, se hace una fiesta para festejar a la familia, por supuesto festejar al Papa, y tendremos la misa presidida por el Santo Padre, primero Dios. ¿Cree usted que pudiese suceder lo que aconteció en Aparecida, Brasil, que la presencia del romano pontífice fue la principal atención y el sínodo de obispos pasó mediáticamente, al menos mediáticamente, a un segundo plano? ¿Sucedería eso en México? Esperemos que no. Yo espero la corresponsabilidad de los medios de comunicación para que si a nuestro pueblo mexicano, a las familias mexicanas, a las familias del mundo entero, están atentas ante este acompañamiento del Papa, ante este desafío del Papa a todas las familias para formar en valores humanos y cristianos, pues estén a tono con este acontecimiento en el que la Ciudad de México, en la ciudad, nuestra Arquidiócesis de México, pastores y fieles, familias todas, estaremos empeñados
en que el encuentro redunde en bien de las familias. Pero no dejará el Papa don Jonás de recibir el abrazo mexicano, el supuesto, apapacho mexicano. claro. Va a decir el Papa Ratzinger, ¿qué es esto, no? Pero qué amor al romano pontífice ahí en Así México. es. Gracias a Dios. Es un valor católico mexicano, muy mexicano. Recordemos la experiencia con Juan Pablo II, aquella fiesta en el Estadio Azteca, sin duda, como lo dijeron los analistas del Vaticano, la fiesta más bella fuera de Roma se hizo en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, con Juan Pablo II. Este Encuentro Mundial de las Familias, don Jonás, el sexto, ¿usted calcula que viene a ser una especie de bálsamo para la familia como institución que se percibe herida, lastimada? ¿La institución de la familia es atacada? Evidentemente, basta ir a algunos medios que se ensañan en las miserias humanas. Algunos viven económicamente de presentar la miseria humana. Ve la temática de algunas telenovelas, los noticieros, como si el hombre solamente fuera maldad. Las buenas noticias, desgraciadamente, no son noticia en algunos medios. Y la familia siempre es una buena noticia. Para nosotros, en primer lugar, está la Sagrada Familia. Jesús, José y María, cuya imagen en un icono va a recorrer todo el país, primero Dios. Diócesis por diócesis. La entregaremos en su momento, haciendo un programa para que de lo más pronto posible arranque esta visita del icono que estará en el Congreso Teológico Pastoral de las Familias y el Papa en su presencia en México, primero Dios, el icono nos acompañará a todas partes. ¿Es acaso el icono que usted nos ha traído hoy y que tenemos en pantalla? Bueno, no es este, pero Ajá. es similar. Mejor Ajá. dicho, este está sacado de aquel. Bueno, pero mire, ya que usted nos trajo este icono, nos lo explica. Sí, mientras ¿cómo la no? cámara se pasea, el niño Jesús, su madre, la Virgen María, el esposo de su madre, San José. Así es. Pero se juntan las manos de los tres en el centro del icono. Así es. ¿Qué nos entrega esa imagen? Está hablando precisamente de los valores humanos y cristianos de la familia. El icono, con toda la teología de este recurso oriental, nos está anunciando a Cristo en el centro es Jesús, José y María corresponsables con Dios, acompañando al Hijo. Vemos ahí un sinnúmero de elementos que no agotaríamos el programa nomás con este icono, el colorido, la palabra, porque recuerden que el icono tiene signo y palabra, porque Dios salva a través de signos y palabras. El ¿Este icono es ruso o griego? es ruso. Ruso. Si la cámara se baja un poquito, podremos ver las manos de los tres Así es. juntas. Sí. En la aureola de Cristo, que es el centro del icono, como siempre, la palabra, en griego, os huios theos. Este es el Hijo de Dios. Así como que no haya duda, ¿no? Ajá. No es un artista, no es un líder, es el Hijo de Dios, que es lo propio de la fe católica. Y esas manos al centro, las tres juntas. Primero la mano derecha del Hijo de Dios, sus dos dedos, Ajá, humano levantada. divino, y luego la Trinidad, parte de la Trinidad con sus otros tres dedos, ¿no? Ahí está todo el misterio trinitario y toda la verdad de Jesucristo, que no es un hombre cualquiera o un líder cualquiera. Él no busca fans, ¿sí? Él busca discípulos. Y entonces viene el entrelazado de las manos, que es admirable, ¿verdad? La mano de Jesús en medio de las manos de José y María, como cualquier hijo católico en familia, apoyado por las manos de sus padres, expresión, todo lo que son las manos, expresión de atención, cuidado, fuimos acunados, fuimos bañados por las manos de nuestros padres, toda la riqueza de la familia expresada en muchas formas, colores, palabras, signos, como es la iconografía oriental. Pues mire, gracias por traernos este icono de esta iconografía oriental para tener una idea para nuestro amable público cómo estaría recorriendo un icono similar el país entero durante este sexto Encuentro Mundial de las Familias. Previo al encuentro. Previo. Va a haber una preparación. Tendremos, se hace un folleto de talleres para enviarlos a todo el mundo, se traducen a todos los idiomas, y de parte de nuestra comisión en México
a partir de enero, en el periódico Desde la Fe, aparecerá una catequesis mensual. Queremos hacer 12 catequesis presentadas en el periódico Desde la Fe para que llegue a todo el país, y evidentemente la Comisión Episcopal de Familia, que preside Monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de Tehuacán, cuyo secretario ejecutivo, que está en nuestro equipo, Monseñor Enrique Gleni Graue, es nuestro secretario general también de la Comisión Central del Sexto Encuentro del Papa con las Familias. ¿Es usted, Monseñor Jonás Guerrero, el hombre de la Iglesia en México, sobre quien ha recaído la responsabilidad de este segundo encuentro y la muy probable viaje apostólico? Bien, es el cardenal don Norberto Rivera Carrera, pero como yo soy su colaborador inmediato como obispo auxiliar, me encomendó esta fascinante empresa de presidir la Comisión Central. Entonces yo, en íntima y cercana y profunda relación con el señor cardenal, que es mi deber como obispo auxiliar, pues estamos armando la comisión, ya tenemos matrimonios, sacerdotes, comunicadores, por supuesto, y habrá subcomisiones, porque pues para este asunto, tú lo sabes mejor que yo, entrará Gobernación, Estado Mayor Presidencial, entrará la Nunciatura y, por supuesto, el coordinador del Vaticano de los viajes papales. Roberto Gianni. Exacto, Prensa, un laico. Un laico, sí. Prensa Vaticana, Sala de Prensa de la Santa Sede, Centro Televisivo Vaticano, Radio Vaticana, el viaje pontificio con toda la prensa acreditada, como siempre, ¿no? Así es. En México. Entonces, el señor cardenal Norberto Rivera buscó a un hombre muy ejecutivo cuando lo encontró a usted. Yo espero que no se haya equivocado. Yo pondré alma, vida y corazón, como tenemos que ser todos los discípulos de Cristo, ¿no? Como son los papás en sus casas, como eres tú en tu hogar, como son todas las gentes que trabajan en estos medios, corresponsables por el bien de México, y qué mejor, el bien de la familia. Destruye la familia y destruyes el mundo. ¿Qué piensa usted hacer? Yo hago una pausa. ¿Cuáles son los planes hasta ahora? ¿Cuáles serían los momentos importantes de este sexto encuentro mundial de las familias? ¿Cuáles serían los probables momentos con el Papa Benedicto XVI? Las vialidades, ¿no? Todo esto. Una pausa y volvemos. Y continuamos en más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con Monseñor Jonás Guerrero Corona, quien ha sido nombrado pues, como el responsable de la logística y del desarrollo del sexto Encuentro Mundial de las Familias, a celebrarse en México del 16 al 18 de enero del año 2009. Estamos a un año, con 3 meses, de la celebración de este encuentro, con la muy probable presencia del Papa Benedicto XVI en nuestro país. Antes de continuar platicando con Monseñor Jonás Guerrero, le entrego esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y que nos habla sobre cómo responde la Iglesia en todo el mundo, ante los retos de la globalización. Las dinámicas de la comunicación y de la movilidad humana en los últimos decenios han convertido el mundo en un sitio muy pequeño, en el que las distancias que antaño se consideraban insuperables aparecen ahora como insignificantes. Esta situación ha tenido inevitables repercusiones sociales y también económicas muy evidentes, una circunstancia que ha producido grandes beneficios, pero también grandes desorientaciones. Precisamente se ha discutido durante 2 días sobre la contribución que puede ofrecer la Iglesia en esta sociedad globalizada, en un congreso celebrado en la Universidad Gregoriana de Roma. La gran oportunidad para la Iglesia Universal de Roma viene dada por el hecho de que es consciente de que los hombres de este tiempo quieren dar un sentido a su vida y necesitan una orientación. Esta Iglesia da indicaciones claras y precisamente por esta razón, los hombres que van a la búsqueda de la verdad pueden dirigirse a ella. El que estén siempre de acuerdo con la Iglesia es otra cuestión,
pero de su diálogo con la Iglesia Católica Romana salen reforzados en su fe. Esta fe es lo que les da la fuerza y la capacidad para tomar las oportunidades que ofrece la globalización, pero al mismo tiempo proporciona los instrumentos para hacer frente a lo que hay en ella de negativo. La desaparición de las distancias es quizás el fenómeno más evidente de la globalización, pero también contribuye inevitablemente a acentuar las diferencias y las desigualdades que existen en todas partes del mundo. Las tensiones que nacen de esto únicamente pueden ser superadas mediante la conciencia de la unicidad del ser humano, criatura de Dios, unida por el concepto universal de fraternidad. Si la globalización negase a Dios, también negaría al hombre, porque cuando se niega a Dios se le roba su fundamento a la libertad y como consecuencia se la altera profundamente. La Iglesia ha de hacer comprender a los creyentes que el prójimo puede ser también el que se encuentra a 4.000 kilómetros de distancia. La comunicación ha hecho ya el mundo tan pequeño e interdependiente que cada uno depende del otro. Por eso, para nosotros adquiere gran importancia llegar a comprender qué significa la expresión Dios es el Padre de todos los hombres. Significa que yo soy responsable también de los que se encuentran en Birmania o en el Darfur, y que ya no puedo decir yo me intereso únicamente de lo que ocurre en mi país. Hemos de aprender de la Iglesia que todos dependemos del único Padre del cielo. La globalización es un dato de hecho, por sí no es buena ni mala, existe y basta. Lo que se convierte en importante es cómo la usamos nosotros, como todos los conceptos abstractos. La globalidad es difícil de comprender, pero una vez asimilada, puede aplicarse al bien común. Obviamente la Iglesia Católica no puede sino ser la que sabe mejor que nadie interpretar la globalización, y esto por el simple hecho de que es una Iglesia universal. Sin embargo, hasta tiempos recientes ha dejado de hacerlo sobre algunas cuestiones concretas, como por ejemplo los cambios climáticos, que representan una auténtica amenaza global. Solo ahora está llegando ahí y me gustaría que la cuestión fuese considerada mucho más urgente. Esto porque la Iglesia es probablemente la que puede hablar mejor que los demás a todas las personas de la belleza de este mundo, que está en las manos de Dios y dará a todos la valentía de combatir los cambios climáticos en lugar de estar solamente preocupados por ellos. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Monseñor Jonás, ¿qué tiene pensado hasta ahora? ¿Cómo va a ser el encuentro? ¿Qué visualiza ante la posible presencia del Papa en México? En primer lugar, el tema es fascinante. Ante un mundo que cambia, nosotros, la Iglesia Católica, desde la familia, con la familia, para las familias, queremos responder con valores. No nos desgastemos, que si es valor o virtud, son ambas cosas. Para nosotros, desde la fe, como dice el Papa, como primera escuela de vida y de fe, y como iglesia doméstica, la familia está llamada a educar a las nuevas generaciones en los valores humanos y cristianos, para que orientando su vida según el modelo de Cristo, forjen en ellas una personalidad armónica. Yo creo que este texto de la carta es medular. El proyecto del Papa ante este tema, la familia formadora en los valores humanos y cristianos, está colocando el punto de llegada, el mismo de Jesús. Jesús viene a realizar, a promover, a dinamizar una humanidad nueva. Por eso Evangelio. Por eso Espíritu Santo, por eso la Iglesia. Podríamos decir, ¿para qué la Iglesia? La Iglesia está puesta en la historia para continuar la obra de Cristo, cuyo objeto es el hombre y cuyo sujeto es el hombre, y aquí la familia. ¿Y cuál es el objetivo del encuentro? Dinamizar, animar, promover. Por eso los talleres serán sobre valores, las catequesis serán sobre valores. Tenemos un campo del tamaño del hombre, ¿verdad? Piensa en los valores que requiere una persona para su desarrollo integral y que logre la armonía. Nosotros desde nuestra fe católica sabemos que la auténtica espiritualidad da armonía. ¿Recuerdas a Juan Pablo II? Claro. ¿Recuerdas a la Madre Teresa? Bueno, hoy Benedicto XVI, un hombre en armonía, con su palabra favorita, la belleza de la fe, la belleza de la vida consagrada, la belleza de la vocación. Pues vamos a la belleza de la familia, pero una familia dinámica. Por eso dice el Papa, escuela de vida y de fe, ¿sí? Porque no vas a vivir
el hombre trasciende por la fe, el Espíritu Santo capacita, el hombre responde y viene la constancia en aquello que es valioso, valor, en aquello que me realiza, valor, en aquello que es determinante en mi vida. Pienso en un comunicador católico como tú que te realiza. ¿Cómo no? La mentira, el engaño, No. comerciar con las miserias humanas, para ti no, pero porque tienes fe. Tú dejas a un lado quizá un tema que te pudiera dar dinero, que te pudiera dar rating, fama, imagen, ¿no? Y prefieres los valores, por eso estamos aquí, el pulso de la fe. Hay una expresión que se llama chayote, don Jonás, ¿no? Terrible. Ahí está el chayote para Sí. que digas o para que no digas. O para que no digas, ¿no? Mire, Excelencia, veíamos hace rato esta nota de los retos de la Iglesia ante la globalización. Sí. Es un hecho. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, una expresión en torno al Papa Pablo VI que dice que era un gran intelectual, pero que tuvo que ser papa en un mundo moderno con una iglesia antigua. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Con elementos antiguos. Con elementos antiguos. Hay elementos que nunca van a variar. Y viene el Concilio Ecuménico Vaticano Sí. II y vienen los cambios, entonces como que la iglesia pierde un poco de tradiciones antiguas y se lanza al Las mundo moderno. tradiciones y sostiene la tradición con mayúscula. Muy bien. Ahora, mire a dónde voy. ¿Qué sucede hoy con la familia cuando hay familias que lo son, que se saben, que se quieren y se aman, se respetan, que intentan vivir armónicamente en medio de valores cristianos, incluso uso la expresión que usted empleó hace un momento, pero en donde, por ejemplo, no hay un papá, porque la mamá es madre soltera, porque prefirió que su hijo naciera, no abortar, darle la vida, tomar el riesgo y que tiene que hacer el papel de mamá y de papá y que tiene que trabajar, ¿no? Ahí hay una familia diferente, pero es familia. Claro. ¿Qué hacer con el tema tan gastado de los divorciados vueltos a casar? Donde ¿Son tienen familia o no? mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, dicen ellos, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. ¿no? Es un hecho que existen familias diferentes. Sí. ¿El sexto encuentro mundial de las familias pretende contemplarlos? Sí. ¿Arrojar luz sobre este tema? Sí, yo mis respetos a las mamás solteras, católicas, que subrayaste excelentemente bien, prefirieron la vida, optaron por la vida, nació el hijo y ahora asumen la historia de ambos disfuncionales en la clásica figura de la familia, papá, mamá, hijo, hijos, excelentes mamás solteras que han optado por dinamizar los valores humanos y cristianos en su hogar. Yo conozco muchas. Como esté la familia, ahí llegará el influjo del evangelio, de eso se trata. Y hay papás solteros, ¿eh? También. A quienes la mamá les bota a los hijos y se va. Así es. Y deja el hogar, ¿no? Y hay papás también solteros. ejemplares. Y hay familias en donde vive el abuelito. También. Ahí está el abuelito o ahí está la abuelita. Así es. ¿No? Todo esto es familia, don Jonás. Sí, claro. Ahí es el espacio, el ambiente donde las nuevas generaciones se desarrollan. Y también conocemos un sinnúmero de familias que, pase lo que pase, sostienen sus valores, resuelven sus problemas, permanecen unidos. Los valores del día del matrimonio: fidelidad, los anillos, compartir de bienes, las arras, y unidad, el lazo en la usanza mexicana, porque nada más nosotros tenemos en nuestro ritual estos signos explicativos de los valores del matrimonio. Ah, solo en México se Nada ha dado más. lo de las arras Sí. y el anillo. Lo universal son los anillos. Ah, los anillos. Las arras es un agregado. Aquí lo propio, Y el lazo. el lazo es más que agregado. El lazo está muy claro. Cuentan que Te es aventé el lazo. valor náhuatl. Ah. ¿Te acuerdas que en los códices náhuatl el matrimonio lo ejemplificaban con anudar la túnica o algún elemento de la vestimenta, los ataban y desde ahí pasó al lazo, según los antropólogos e historiadores. Todavía la madrina del lazo, Del va y le lazo. toma el velo a la novia y se lo pone en la Sí. espalda del novio y el Usanzas, lazo. sí, Este ya está bien usanzas. amarradito. Claro, claro. Unidos en Cristo, en el amor auténtico. Con el Papa Benedicto, formadores, ¿verdad?, en valores humanos y cristianos. Bueno, ¿qué puede esperarse del sexto encuentro en México para México? Yo creo que será un gran impulso para la pastoral familiar. La pastoral familiar en México ha tenido un impulso considerable, muy armónico,
muy profundo, dada la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, que tiene ya buen tiempo en México dinamizando en todas las diócesis, y al hablar de diócesis hablamos de parroquias, hablamos de rectorías o cuasi parroquias, en fin, el nombre que tenga en cada iglesia particular, y hablamos de movimientos. Nomás en la Ciudad de México tenemos por lo menos 22 movimientos en favor de la familia, de diferentes alcances. Los grandes movimientos, movimiento familiar cristiano, encuentro conyugal, encuentro matrimonial, etcétera, ¿no? Y la opción por las familias se ha ido dando paulatinamente y se ha hecho programa, se ha hecho proyecto realizable, se ha hecho plan pastoral, ¿verdad? ¿Cuáles serán los momentos fuertes del encuentro? Sin duda alguna el Congreso Teológico Pastoral. Estamos calculando entre 8,000 y 10,000 participantes de todo el mundo. ¿En dónde? ¿El lugar? En este momento no lo tenemos definido, tenemos 3 opciones y estamos definiéndolo porque mientras no nos daban la fecha y el tema, nos ha sido un poco difícil, pero no eso significa que no estemos trabajando. Hemos tenido ya 9 reuniones aquí en México con la Comisión Central. Yo he estado en Roma con el cardenal López Trujillo, la primera reunión con su equipo, y el cardenal López Trujillo, una reunión con el señor cardenal Norberto y nuestra Comisión Central. ¿El desarrollo del Congreso sería en un lugar cerrado? Así es, sí, sí, en un gran auditorio, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Pues tú los conoces mejor que yo, porque ahí tú también te haces presente. Bueno, pues lo que hay en México es Centro Banamex, Centro Bancomer en Santa Fe, World Trade Center en Avenida Insurgentes. ¿Y el Auditorio Nacional? Auditorio Nacional. Podría ser. Para el desarrollo del Congreso. Del Congreso, sí, que dura 3 días. ¿Y nada a cielo abierto del Congreso? No, no. Que con toda probabilidad el Papa clausuraría el Congreso, es lo que queremos aquí en México, como lo han hecho en otras partes. Yo estuve en el Congreso de Río de Janeiro y estuve en Roma, y ambos clausurados por el Papa Juan Pablo II. Entonces esperamos que la clausura la realice el Papa Benedicto XVI. ¿La clausura sería el 18 de enero? Yo creo que el 16. Ah, el 16. Sí, porque tenemos el encuentro del Papa, el encuentro festivo del Papa con las familias, que yo creo que es un acierto en los 5 encuentros anteriores, porque queremos festejar, ¿no? Que la familia vale la pena, y repito, que es el futuro del mundo. Destruye la familia y destruyes la humanidad. Don Jonás, yo insisto en este tema de que hay novedosas formas de familia. Sí. Y parto también, permítame poner otra vez el dedo en la llaga, a partir de la carta que usted nos hizo favor de traer del Papa Benedicto XVI, dirigida al cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, en donde claramente dice el Papa: en unos momentos en que se advierte una frecuente disociación entre lo que se dice creer y el modo concreto de vivir y comportarse, este próximo Encuentro Mundial de las Familias se propone alentar a los hogares cristianos en la formación de una recta conciencia moral. Yo debo hacer una pausa, pero le dejo la pregunta sobre la mesa para regresar con ella. ¿A qué se refiere el Papa cuando dice momentos en que se advierte una frecuente disociación entre lo que se dice creer y el modo concreto de vivir? Hago una pausa, regresamos con esto. Regresamos también, le voy a presentar al postulador de la causa de beatificación del siervo de Dios Juan Pablo II, el padre Slavomir Oder, quien ha sido el postulador, y una entrevista con él. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Yo sigo gratamente platicando con Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo de México, titular de la Sexta Vicaría y el hombre que está presidiendo el Comité Central para la organización del Sexto Encuentro Mundial de las Familias, a celebrarse en México del 16 al 18 de enero, con la muy probable presencia del Papa Benedicto XVI. Le preguntaba a don Jonás, ¿a qué se referiría el Papa cuando dice que hay una disociación entre lo que se dice creer y la forma en la que se vive y se comporta? Es el tema álgido de la coherencia de la fe. Por eso Aparecida Brasil subrayó
discípulos para la misión, porque el auténtico discípulo se forma como discípulo, crece como discípulo, madura como discípulo, y el punto determinante donde aparece su discipulado son las decisiones. Entonces, ¿cuánta gente se dice católica, pero en su obrar no es católico? No se rige por el Evangelio. El referente no es Jesús, el referente son mis intereses. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Le digo una cosa dolorosa? Sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que hoy distingue a un católico de un no católico? Nada. O sea, ¿En sus decisiones? sí, o sea, en el comportamiento que uno diga, bueno, este se porta tan bien porque es un católico. No. Volvamos a la familia. Hay Cuando, esa cuando disociación. cuando vemos a los esposos que en su no verbal se nota que se aman, se nota que maduran, que crecen, que hay un vínculo real que sostienen, que nutren. La relación hay que nutrirla, hay que identificar los defectos de la relación, los virus de la relación se enferma, hay Pues, crisis. yo estoy viendo allí una anticipada denuncia del Papa Ratzinger, así como denunció una dictadura del relativismo cuando ingresó al cónclave todavía cardenal Joseph Ratzinger. Yo veo aquí una denuncia y percibo, don Jonás, una sacudida, ¿no? Sí. Como que el Papa viene a sacudir a la familia Así es. mexicana y del mundo, ¿sí? Sí, para que lo propio de la familia sea formadora. Todo lo que significa formar. Te escucho, te desafío, te acompaño, te tengo paciencia. Nuestro hijo, dirán los papás, está en crisis, lo voy a acompañar en su crisis, pero va a salir con valores. El referente es Jesucristo, ¿sí? Por eso es que la persona coherente, cuando va a tomar una decisión, ¿verdad?, toma un referente. Porque alguien puede decir, tomamos la decisión mi marido y yo y matamos al bebé a los 3 meses. Óigame, no. ¿Cuál fue el referente? Es que no teníamos dinero. Ah, el dinero. Es que no hay providencia de Dios. Los valores, la confianza en el Dios que está, que parece que todo se cae y Dios permanece. Él es fiel. Pero eso solo lo percibe la fe, solo la sensibilidad de la fe. Por eso es que el Papa habla de coherencia y habla de la formación de la recta conciencia, la conciencia moral, que es lo que se está deteriorando. Todo se vale. Permisivismo, relativismo. Por eso los católicos van a ponerse, dicen aquí, ¿no?, las pilas, ¿sí? Atentos, ¿sí?, ávidos de verdad, ávidos de autenticidad, y van a formar en la conciencia moral recta. Porque alguien dice, es que es mi conciencia, pero no está formada, no está iluminada por el Evangelio, no está iluminada por principios y valores. Entonces la decisión, me estorbas, te mato. Habrá que escuchar mucho, muy atentamente al Papa en México. Más que verlo, hay que escucharlo, ¿eh? Ya Sí. empieza por advertir una frecuente disociación entre lo que se dice creer y el modo concreto de vivir. ¿Cree usted que el Papa también en México aproveche, después de que envió a un legado pontificio, Dominique Manberti, con ocasión del aniversario 15 de las relaciones entre el Estado mexicano y la Santa Sede, y en la residencia de Los Pinos, al presidente Felipe Calderón, el legado pontificio le dijo, México necesita libertad religiosa? Sí. ¿Cree usted que el Papa trate el punto? Probablemente sí, porque es un derecho humano. Sí. Sí, aquí hay una gran confusión en México. Se cree que el Estado te permite. No, el Estado te reconoce tus valores. Hablamos de un verdadero Estado al servicio del pueblo. Porque No es ustedes dictadura. Ustedes los ministros de culto tienen un candado. Muchos, uno no, muchos. Cristianos, Sí, católicos, sí, sí. judíos, musulmanes, budistas. El hecho de ser ministro de culto recae una prohibición a expresarse Así sobre es. el desarrollo de la vida política, que es la Así búsqueda es. del bien común en el país. Así es. Saber que un político no puede ir a misa o no vaya a su culto religioso, la denominación que tenga, eso es violentar sus derechos. La libertad religiosa, todo hombre, toda mujer, toda institución, familia, grupo, barrio, tiene derecho a vivir su fe y expresarla en lo privado y en lo público. Y lo que hay en México, libertad de culto, tú celebras tu fe, pero en privadito, que no se note. O Yo no- tolerancia religiosa. Sí, es peor. Por ejemplo, yo no puedo sacar el Santísimo Sacramento de la Iglesia de la Esperanza de María. Yo necesito permiso de gobernación, permiso de la delegación. No hay libertad de culto. Cualquiera puede expresarse de la forma que quiera, para no ser grotesco de todo lo que ha vivido la Ciudad de México. Cualquiera puede expresarse, menos los que tenemos fe. Si ante una propuesta de ley, una iniciativa de ley
de despenalizar el aborto, usted como obispo se manifiesta en contra de esto, le van a decir que se calle. Así es. O sea, esto ya sucedió. Porque no tengo libertad religiosa en México. Porque usted ve el tema del aborto como defensa de la vida y es un tema de fe, Así porque la es. vida es del Creador, pero partidos políticos lo ven como una cuestión legislativa y como políticas. Así es. ¿Sí? Porque al final es el dinero, el dinero que les está dando los abortos. Ay, ¿qué le hace pensar con certeza que el Papa estará en México? Las frases de este párrafo. En esta ocasión, está hablando de esa fecha, 16-18 de enero, deseo saludar cordialmente a mis hermanos obispos de esa querida nación, de modo especial al señor cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, comunidad eclesial que acogerá a las familias que de tantas partes del mundo participarán en este importante encuentro. Papa quiere saludar a las familias, al pueblo de México, a los obispos de México. Personalmente. Se entiende, se lee entre líneas. Si yo te quiero saludar, ¿verdad? Quiero estar. Acuérdate lo que decía, tú eres muy joven, pero nosotros los menos jóvenes. Gracias. Cuando aprendíamos a escribir cartas, nos decía nuestra maestra en la escuela. Cerrábamos la carta con una frase muy interesante, que a lo mejor tú nunca has oído. Que verte desea mejor que escribirte. Ah, claro. ¿Ya Y San ves? Juan de la Cruz, mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Así es. Entonces no va a saludar el Papa con un email, no. Que verte desea mejor que escribirte. Mire, tengo yo aquí pautado el Ángelus del Sí. Papa. Voy a quitar el Ángelus para platicar con usted 2 o 3 minutos más. Y total, le entregaremos la audiencia, eso sí. Excelencia, no puedo dejar de aprovechar tenerlo aquí para preguntarle, ¿no se siente el aire, el ambiente muy pesado en la Iglesia de México? Es que es una tras otra, es semana tras semana. Agresiones al cardenal, denuncias de pederastas, el nombramiento del cardenal de Francisco Robles. Oí una entrevista que le hacían por teléfono, decía que el Papa no lo nombró a usted cardenal para ocultar los escándalos de pederastas. Bueno, está pesado el ambiente, se corta con cuchillo el aire, ¿no? Yo creo que sí está pesado. Fíjate, te doy un dato que a lo mejor tu abundante teleauditorio no lo Gracias. conoce. En la Ciudad de México tenemos cerca de 1,800 sacerdotes. Si 1, 2, 3 se portan mal, a esos los exaltan, inflan el dato. Bueno, a ver, vámonos cerrando, me voy a poner muy parco. 1,700 sacerdotes, son más. En la Ciudad de México, nada más. En la Arquidiócesis de México. Sí, la arquidiócesis es la Ciudad de México, el Distrito Federal, lo demás es conurbación. Entonces, si 3 se portan mal, a esos los exaltan o exaltan el tema o los traen, los llevan. A ver, ¿qué te dice? Bueno, y los otros 1,697 que se portan bien, que son auténticos sacerdotes, coherentes, animadores. Yo tengo 86 parroquias y rectorías. En todas quieren a sus sacerdotes, todas. Llevo visitadas 63. Aquel gusto, señor obispo, no se vaya a llevar al padre. Como saben, yo los cambio, ¿verdad? No vine a llevármelo, yo vine a afirmarlos en la fe, que es mi labor de obispo. Como el obispo de Roma vendrá a afirmarnos en la fe, a reafirmarnos en los valores católicos. Entonces, ese cariño del pueblo de Dios a los sacerdotes no se ve reflejado en los medios. ¿Los obispos de México se sienten perseguidos? Yo creo que ¿Acosados? así, acosados sí, Ajá. perseguidos no, ¿verdad? Porque a la hora en que tú te encuentras con las familias, con las personas, todo el mundo hay un aprecio y un afecto. A ver, acuérdate, el señor que fue a herir al cardenal, que fue enviado, ya sabemos por dónde ve el asunto, y que deja a la esclava, aquel encargado del orden, y le dice, dígale al señor cardenal que me equivoqué, venía a herirlo, matarlo, no sabemos. Dice, dejo esa esclava en testimonio de que respeto al cardenal, lo vi cómo lo quiere la gente, saluda a todo mundo lo valora, yo por qué voy a herir a alguien que es querido, y el cardenal tiene en un estuche el dato verbal del interlocutor, el del orden, y tiene la esclava del agresor que iba a herirlo. Como la Virgen de Fátima tiene en la corona la bala que Mehmet Ali Ashka le metió a Juan Pablo II. Así es. Gracias, Excelencia. Pues les deseamos al teleauditorio
que esté muy atento porque haremos más programas sobre este asunto, ya que avancen los programas, los horarios, las fechas, los comos de este sexto encuentro del Papa con las familias, y deseamos a todos los papás que no esperen a que venga el Papa a empujar los valores humanos y cristianos en la familia, que es la célula de la sociedad y la esperanza de la humanidad. Usted se va al consistorio. Tengo que estar allá, soy compañero de Monseñor Robles. Además son paisanos. Es de mi presbiterio. ¿De Jalisco? Mi presbiterio ha dado 3 obispos a la iglesia. El que fuera nuncio apostólico en Cuba murió este año, el Viernes Santo, en el cielo, sin duda. Robles Monseñor también. Robles y tu servidor. Muchas Creo que gracias. es el aporte de una de las diócesis más pequeñas del país. Somos 250,000 habitantes en 42 parroquias, y de ahí Dios se ha fijado en nosotros, no porque somos los mejores, porque Dios nos quiere mejores para el pueblo de Dios. Muchas gracias, don Jonás. Gracias. Le entrego enseguida una nota en la que usted conocerá al padre Slavomir Oder, el postulador de la causa de beatificación del siervo de Dios Juan Pablo II, y él muestra algo de la infinidad de cartas y documentos y notificaciones de milagros y dibujitos de niños, todo lo que ha estado llegando a la postulación en torno a Juan Pablo II. Mire. I bambini di tutto il mondo oggi scrivono a Carol. Los niños escriben hoy a Carol, a su Juan Pablo II, con la misma naturalidad con la que hablaban con él en el Vaticano, en las parroquias romanas o durante sus viajes apostólicos. Muchos dejan también sus mensajes al pie de la tumba del Papa Wojtyła, en las grutas vaticanas, junto con los remitidos por correo o a través de Internet. Todos llegan aquí, a la mesa del postulador de la causa de beatificación de Juan Pablo II. En poco más de 2 años, son ya decenas de millares. Muy a menudo las cartas están dirigidas simplemente a Juan Pablo II o a la oficina del postulador en Roma. Muchas veces no lleva ninguna dirección aparte de Juan Pablo II. Recuerdo una cosa que me impactó especialmente. Un niño envió una carta con la dirección Juan Pablo II, El Paraíso, y la letra llegó aquí, a nosotros. Muchas personas lo consideran uno de la familia. Tanto es así que en muchas cartas dirigidas a Juan Pablo II se utiliza un tono muy confidencial. Querido Papa, querido tío Carol, abuelito, tratamientos muy familiares, por lo que esta relación con los niños expresa también esta presencia familiar de Juan Pablo II. Muchos niños lo ven como un abuelo, muchos como un padre. Seguramente con estos tratamientos, con estos apelativos, expresan una gran nostalgia y un gran deseo de vivir dentro de una familia normal, sana. Estos son unos dibujos de una guardería en Polonia y van acompañados de algunos comentarios que añadió un maestro que recogió todo lo que el niño quería expresar. Te quiero mucho e intentaré ayudar a mi mamá. Te quiero mucho y quiero también mucho a mi hermano. Te quiero mucho y te prometo que no pegaré nunca a mi hermana ni a mi hermano y que intentaré ayudar a mamá y papá. Un dibujo muy bonito que representaba a Juan Pablo II con las alas. En esta visión, entre los santos, entre los ángeles, es una carta de un niño que decía: querido Juan Pablo II, te quiero mucho y de mayor quisiera ser yo también el Papa para poder hacer todo el bien que hiciste tú. Estos dibujos expresan un poco tanto el cariño como este deseo de vivir como vivió él, que dejó un ejemplo tan edificante para todos, pequeños y grandes. Una fe que consigue ver el camino más allá de la muerte, que consigue ver el bien, que percibe la grandeza del hombre, que supo ofrecer su vida, que dio testimonio de la esperanza, que tuvo una sonrisa y una palabra buena para todas las personas. Pequeñas manifestaciones de fe que la postulación recuerda como testimonio de la continua y creciente fama de santidad del siervo de Dios, Juan Pablo II, y que en parte se publican en la revista mensual Totus Tus, en 6 idiomas, que se distribuyen mediante suscripción en todo el mundo. En los retratos de su Carol, los niños expresan toda su fantasía. Muy a menudo se le representa como lo recuerdan los niños, en las posiciones litúrgicas, durante las audiencias, pero muy a menudo esta fantasía de los niños lo ve ya entre los ángeles, con las alas, o quizá con la forma de una mariposa que sobrevuela los campos del Señor. Son siempre expresiones muy bellas, con seguridad que el Papa, a pesar de su enfermedad, no asustó a los niños. Por eso, aunque muchas veces representan al Papa anciano,
sufriente, no es nunca un papa triste, es siempre un Juan Pablo II que sonríe. La sua visibile malattia. Pues sí, pronto veremos beatificado a Juan Pablo II. Mire, es lo que se llama olor de santidad. Dígame usted, ¿cuáles son los dos ejemplos recurrentes, siempre de santidad de nuestros tiempos? Teresa de Calcuta y Juan Pablo II. Así que va avanzando y muy bien la inminente beatificación de Juan Pablo II. Bueno, le entrego enseguida la catequesis que en lengua española el Papa Benedicto XVI nos entregó durante la celebración de la audiencia general el miércoles de esta semana en Plaza San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, San Eusebio de Vercelli nació en Cerdeña a comienzos del siglo IV. Trasladado a Roma, más tarde fue elegido obispo de Vercelli. Formado sólidamente en la fe nicena, defendió la plena divinidad de Cristo frente a la política imperial filoariana, siendo por ello desterrado a Palestina. Algunas cartas a su grey. Una vez puesto en libertad, pudo regresar a su ciudad, en la que estableció una relación encomiable no solo con los cristianos, sino con toda la población, la cual fue fuente de inspiración para otros obispos. En el ejercicio de su ministerio episcopal, su estilo monacal no mermó su dinamismo pastoral. Este santo pastor nos dice con su vida que la auténtica escala de valores no proviene de los emperadores de ayer o de hoy, sino de Jesucristo, igual al Padre en la divinidad, sin dejar por ello de ser hombre. Por eso, Eusebio recomienda siempre a sus fieles custodiar con especial esmero la fe, mantener la concordia o ser asiduos en la oración. También yo os recomiendo con todo el corazón estos valores perennes. Ed ecco che il Papa saluta cordialmente i pellegrini di lingua spagnola e in particolare ecco i gruppi che il Papa saluta. En particular a las hermanas agustinas misioneras que celebran su capítulo general y a los grupos venidos de España, Panamá, Puerto Rico, México, Colombia, Perú, Argentina y de otros países latinoamericanos. Al término de la audiencia, el Papa dio el anuncio del nombramiento de 23 nuevos cardenales, ya lo vio usted al inicio de este programa, pero al final de la audiencia impartió la bendición apostólica. Yo le recuerdo, como el Papa lo ha dicho en innumerables ocasiones, es válida a través de la televisión para quien de corazón la quiere recibir. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradecemos mucho que haya estado usted con nosotros. A nombre de la producción de este programa y mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana. Gracias.